Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase número 3 de taller de edificación. En este caso vamos a continuar de esta forma. Vamos a subir la clase a través de un video en YouTube para poder entender un poquito más a detalle y ustedes puedan repetir ciertas cuestiones de unas actividades que vamos a estar realizando. ¿Sí? La presentación ya va a estar en el Brightspace, al igual que las actividades que se van a marcar posteriormente. ¿Ok? Por lo que igual cualquier duda que tengan, pues no duden en contactarme. ¿Ok? Entonces, dando continuidad al proyecto, a la diapositiva, pues continuamos con los temas de la materia, ¿no? Ya vimos la primera introducción de los sistemas eléctricos, corriente alterna, corriente directa, instalaciones eléctricas residenciales, un poquito de componentes, ya estuvimos viendo, ¿sí? Lo que vamos a ver ahorita es un poquito de introducción a la parte de diseño de sistemas eléctricos y posteriormente vamos a pasar a unos esquemas o unos componentes o diagramas básicos en una instalación eléctrica, lo cual vamos a simular. ¿Ok? Ya para posteriormente ya enfocarnos un poquito más al cálculo, a las normas y pues ya enfocarnos realmente a lo que es el diseño, ¿no? Como tal, que es lo que nosotros estaríamos haciendo para entregar en unos planos para las viviendas. ¿Ok? Entonces, como repaso de la presentación anterior, podemos destacar lo siguiente, ¿no? Entender que una instalación eléctrica residencial realmente consta de dos partes. La instalación de enlace, que es todas las líneas de distribución que llegan antes del medidor, ¿no? Antes de nuestra cometida, ¿sí? Que es el lugar donde entra ya el cable del transformador hacia nuestro medidor, ¿no? Hacia nuestro hogar. Y la instalación interior, pues para recordar era toda la parte posterior al medidor, ¿sí? Ya la caja de interruptores, ya las conexiones, luces, etcétera, ¿no? Todo lo que ya queda dentro de la vivienda, ¿ok? Eh, un poquito más repasando la presentación número 2, el cuadro general de mando y protección, eso es muy importante, es el cual vamos a tener muy presente en los diagramas que vamos a estar realizando, ¿no? Tener presente el interruptor de control de potencia, el interruptor general, interruptor diferencial y los pequeños interruptores automáticos, ¿no? Que son realmente las pastillas que van a estar protegiendo cada uno de los circuitos del, cada uno de los circuitos de, de la vivienda, ¿ok? Ahorita vamos a tocar un poquito más a fondo cada uno de estos circuitos, ¿sí? Cómo lo vamos a ir dividiendo y, y pues ya ir calculando a lo mejor un poco, ¿no? De lo que nosotros vamos a requerir. Eh, Acá estos circuitos pues podemos ver que los principales o una forma de describirlos son 5 circuitos principales. El circuito 1 es destinado, como dice, a alimentar los puntos de luz de la vivienda, ¿sí? Esta pastilla o este interruptor es el cual va a estar conectado al circuito 1, donde van a estar conectados todas las iluminaciones de la vivienda. El circuito 2, como está acá el nombre, pues va enfocado más a los enchufes, sí, a los conectores, a las clavijas de cada una de las diferentes habitaciones. El circuito 3 se destina a alimentar tomas de corriente con un poquito más de potencia, principalmente en la cocina, para lo que son hornos eléctricos, etcétera. El circuito 4 va más enfocado a lo mejor un cuarto de lavado, en el cual hay equipos que consumen pues mayor capacidad, mayor potencia, sí, como una lavadora, un lavasecadora, calentadores, a lo mejor una lavavajillas, ¿no? Son circuitos que tienen contacto inclusive con partes húmedas, ¿no? Entonces a lo mejor lleva un tipo de protección especial. Y circuito 5 pues bueno, son tomas de corriente
o tomas auxiliares igual de baja potencia, ¿sí? Para baños u otros adicionales en la cocina, ¿no? Pero pues esos son los principales. Ahora vamos a ver los tipos de viviendas, los cuales, pues digo, esto es como que muy en general, pero puede tener otros tipos de circuitos adicionales. Entonces vamos a poder diferenciar entre una vivienda básica o una vivienda de alto consumo, ¿ok? Entonces, continuamos con la presentación. La presentación 3, pues tenemos lo que son los grados de electrificación, que es lo que platicábamos. Tenemos lo que es un grado de electrificación básico, que es como el esquema de los principales con 5 circuitos, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle esto. Y un grado de electrificación más elevado, pues como comenta acá, ¿no? No es lo mismo una instalación eléctrica pues en una casa, una vivienda de 200 metros cuadrados, ¿no? Que en una de, supongamos, de 50 metros cuadrados, ¿no? Obviamente en una vivienda de mayor tamaño vamos a colocar más luces, vamos a colocar más enchufes, vamos a conectar más aparatos, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de este grado, dependiendo puede haber una referencia a lo mejor en el tamaño de la vivienda, pues podemos identificar un grado de electrificación mayor, ¿no? Uno básico o uno elevado, ¿ok? ¿Qué es esto? Bueno, aquí podemos tener una tablita comparativa, ¿no? De los dos diferentes grados de electrificación. Un grado de electrificación básico, pues a una potencia a un voltaje de 220 volts, 230 volts, pues la potencia no puede, menor a 5750 watts, ¿sí? Eso de la potencia, de los watts y todo lo vamos a ver un poquito más adelante para que lo entendamos un poquito mejor, ¿sí? Y en un grado de más elevado, pues una potencia no puede ser menor a 9200 watts, ¿no? Con un voltaje a 230 volts. ¿Ok? Es una referencia que nos da de potencia, de cuánto consume una vivienda con un grado básico y un grado elevado. ¿Ok? Acá dice el alcance de la electrificación. Pues debe cubrir las necesidades primarias, ¿sí? Como lo son pues, los principales circuitos independientes, ¿no? Como los que platicábamos, ¿no? El circuito 1 de iluminación, circuito 2 tomas de corriente general, circuito 3 tomas de cocina y horno, circuito 4 tomas de lavadora, lavavajillas y termos, y circuito 5 tomas de corriente de baño y auxiliares de cocina, ¿no? Estos circuitos pues, son muy importantes, los vamos a estar manejando a lo largo del curso para poder identificar el tipo o el grado de potencia de cada uno de los circuitos, ¿no? Y en el elevado pues cubren los principales, obviamente abarcan los primeros 5 circuitos, ¿sí? Y además pues podemos agregarle otros circuitos adicionales, ¿no? Circuitos 6, 7, 8, ¿no? Pues acá normalmente va para una vivienda con una superficie útil superior a 160 metros cuadrados, ¿sí? Y los circuitos que van a incorporar esta vivienda, ¿sí? Que de mayor potencia, pues son los primeros 5 circuitos básicos, ¿no? Que debe llevar cualquier vivienda y agregar a lo mejor otros tipos de circuito 1 adicional, que decir que podemos poner otra pastilla, otro interruptor para más iluminaciones, ¿no? Para que no toda la iluminación recaiga en un solo break, ¿no? Si ya tenemos algún daño o desperfecto en una zona donde está la iluminación, pues no se bote la iluminación completa de la vivienda, ¿no? Podamos cortar por partes. Lo mismo el circuito 7, perdón, es otras tomas generales, y circuito 8 a lo mejor ya entra una calefacción, circuito 9 pues destinado a aires acondicionados, ¿sí? El aire acondicionado consume pues bastante potencia, entonces pues de preferencia que vayan de manera independiente en cada uno de ellos, ¿no? Secadoras independientes, circuitos 11 ya se puede poner para domótica, ¿sí? O seguridad, otras pastillas, y pues circuito 12 pues otro tipo de circuitos que nosotros requeramos, ¿no? Dependiendo de la vivienda, pues ir separando más circuitos.
Acá hay una nota muy importante. El grado de electrificación se calcula sumando las potencias de todos los elementos receptores de la vivienda y aplicando una reducción de un 40%, ya que no se van a utilizar los aparatos eléctricos simultáneamente, ¿no? ¿Cómo calculamos esta potencia? Bueno, cada dispositivo conectado, ¿sí?, consume una potencia, ¿ok? Vamos a suponer que conectamos un foco, ¿no? Cada foco, bueno, antes eran de 100 watts, de 50 watts cada foco, ¿no? Los incandescentes. Ahora, pues con la tecnología LED se reduce bastante el consumo, son focos de 10 watts, de 20 watts o 5 watts, dependiendo de la iluminación que nosotros necesitemos. Y vamos a suponer que si tenemos 10 focos de 50 watts, pues son 500 watts de consumo, ¿ok? Con 10 focos. Entonces, y así vamos agregando demás dispositivos, enchufes, ¿no? Y conectamos una laptop o conectamos una televisión y se va sumando todas estas potencias. Entonces, para calcular el grado, pues comenta que como una reglita que podemos multiplicar, más bien sacar un 40% de este consumo y pues con esto, una vez que se reduzca este 40%, la potencia que nos dé, pues puede ser el grado de potencia de electrificación de la vivienda, ¿no? Para, obviamente no todos los equipos van a estar encendidos al mismo tiempo, ¿ok? Acá me da una tablita ya más de referencia ya para la construcción, ¿no? Para los diferentes tipos de circuito, acá me indica circuito 1, circuito 2, circuito 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Los diferentes tipos de circuito, ¿no? Ya sabemos que el circuito 1 va para iluminación, el circuito 2 para tomas de uso general, etcétera. Por lo tanto, me estima una potencia, sí, me estima una potencia en watts, de cada uno de esos circuitos. Tipo de toma, pues la iluminación son puntos de luz o sockets para la iluminación, tomas de corriente, pues enchufes de 16 amperes de dos polos más tierra, etcétera. No, eso ya es más del diseño de qué tipo de toma va a llevar cada uno de los circuitos. Sí me dice acá, esto sí es muy importante, me dice qué tipo de interruptor automático le voy a poner, de qué capacidad, de 10 amperes, de 16 amperes, de 25 amperes. Este sí es importante, este dato, ¿no? Para los interruptores que veíamos anteriormente. ¿Sí? Este interruptor, esta pastilla, de qué potencia va a ser, cómo lo vamos a pedir. Pues esta es una pastilla de 10 amperes o 5 amperes, ¿no? 16 amperes, 25 amperes, lo que me indique acá. ¿Ok? Y acá pues vamos a ir viendo ya más adelante cómo calculamos estos valores o más bien cómo agarramos de la tabla. No podemos agarrar ya tablas nosotros ya hechas para ver de qué calibre o qué grosor van los cables para cada uno de los circuitos. ¿Sí? A lo mejor el circuito de iluminación, que es el que menos consume, pues va cables de 1.5 milímetros cuadrados, y pues para las tomas de uso general pues a lo mejor un poquito más grueso, ¿no? De 2.5. Y pues la otra columna pues me indica el diámetro del conductor, o más bien del tubo conductor de estos cables, ¿no? El tubo que se empotra en las paredes para que nosotros podamos pasar los cables, ¿ok? Ya esta es una tablita que nos puede servir más adelante para el diseño, el cual no tengamos que estar haciendo nosotros realmente los cálculos y ya tener unas tablas de uso, ¿no? General. Bueno, esto lo vemos más adelante. La idea es, ahorita de la presentación, es ir viendo los temas importantes, los puntos más importantes, y después posteriormente ya lo vamos retomando a detalle y en cada uno de ellos, ¿no? Este es un esquema, ¿sí? de conexión de un grado de electrificación básico, ¿no? Una vivienda con un grado de electrificación básico lo podemos identificar fácilmente con que únicamente cuenta con 5 circuitos, ¿ok? Los famosos 5 circuitos, los 5 interruptores, ¿no? Iluminación, enchufes, cocinas, lavadoras y baño, ¿no? Son los 5 circuitos principales de una vivienda. Sí, acuérdense que en la presentación 2 pueden revisar que tenemos el interruptor de control de potencia, el interruptor general,
y el interruptor diferencial, el cual me ayuda a evitar riesgos de contacto, riesgos de algún cortocircuito o que se electrocute a alguna persona. ¿Ok? Y esta tierra, que es el cable verde, acuérdense, las fases van en color café y en neutro va de color azul. Y la tierra física, que es la que me ayuda a pues, evitar ese tipo de choques eléctricos, pues va de color verde. ¿Ok? Entonces, aquí vemos un diagrama de conexión básico de un grado de electrificación básico, ¿no? ¿Cómo se puede ver de otra forma? Pues siempre tenemos los 5 circuitos principales, ¿sí? Me indica el diámetro del tubo, que esa ya es la representación gráfica de la primera tablita que yo les estaba explicando, ¿sí? Acá me dice que, por ejemplo, para iluminación, pues va un tubo de 16 milímetros con un cable de sección de 1.5 milímetros, tal cual como tenemos en la tablita anterior que le estaba explicando, ¿sí? Acá ya me lo da de manera gráfica y qué tipo de cable debe de llevar según el circuito que yo vaya a conectar y pues qué es lo que puede alimentar, pues a lo mejor el de iluminación, pues aquí se ve claramente que son focos, ¿sí? Que un foco en el acceso, un foco en el vestíbulo, un foco en la sala de estar, en los dormitorios, en los baños, pasillos, cocina, terraza, etcétera, ¿sí? En los enchufes, pues enchufes en el vestíbulo, en la sala de estar, en los dormitorios, pastillas, en pasillos, perdón, y así podemos seguir, ¿no? Identificando lo que representa. En la cocina, pues enchufes para un horno, en lavadora, en el circuito de lavado, pues van las lavadoras, las secadoras, etcétera, ¿no? El baño, pues otros circuitos para a lo mejor una secadora de pelo, en la cocina a lo mejor algún otro dispositivo, una licuadora, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí vemos de manera gráfica la tablita anterior. Y en el grado de electrificación elevado, pues tenemos lo que es, además de los 5 principales circuitos, pues podemos identificar que acá tenemos otros circuitos adicionales, ¿no? El circuito 6, 7, 8, ¿sí? Circuito 11, 12, ¿no? El cual es, pues, prácticamente estamos duplicando los principales 5 circuitos, como es una vivienda de mayor tamaño, ¿sí? Podemos dividir a lo mejor la iluminación en dos secciones, a lo mejor una de la planta baja y otra de planta alta, ¿sí? Que sería lo ideal. Lo mismo con los enchufes en la planta baja, en la planta alta, por decirlo de esta forma, ¿sí? Obviamente cada uno con sus circuitos de protección, ¿sí? Circuitos diferenciales y a lo mejor otra pastilla, a lo mejor para circuitos de control, ¿no? De domótica, de cámaras, etcétera. Entonces ya aquí vemos ya que es una vivienda de mayor tamaño, obviamente va a llevar un tablero más grande, el cual dé todas las pastillas ahora sí, para todas las instancias del hogar. De la misma forma que el circuito anterior, acá podemos ver representado pues los diferentes circuitos que llevaría los diferentes pastillas o sí, diferentes interruptores que llevaría la vivienda, ¿no? Aquí vemos que se repiten circuitos del mismo tamaño, circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y pues igual vemos representado de manera gráfica qué es lo que estaría controlando, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el circuito 1 básico que tiene la iluminación, todos los focos, ¿sí? Y vemos que acá tenemos otro circuito, ¿sí? Que igual controla, que es iluminación, que igual controla otros focos. Entonces realmente por el tamaño de la vivienda tenemos que dividir nuestra instalación y poner otro tipo de pastilla que igual controle el mismo tipo de dispositivo, ¿no? Como comentaba, a lo mejor para entenderlo mejor, ponemos una pastilla para, no sé, que fuese una casa de 2 pisos, ¿no? Pues a lo mejor una pastilla para el primer piso
y pues a lo mejor otra pastilla o otro interruptor para el segundo piso, ¿no? Entonces, aquí podemos ver representado de manera gráfica este tipo de circuitos o grado de electrificación un poquito más elevado, ¿ok? Aquí es lo que nosotros vamos a enfocarnos más adelante, a crear planos, a dibujar, ¿sí? Ahora vamos a nomás mencionar los esquemas, ¿sí? De las instalaciones eléctricas, los esquemas principales que vamos a estar utilizando a lo largo del curso, el cual nosotros vamos a estar armando nuestra vivienda con todo ese tipo de esquemas, ¿ok? Nomás vamos a comentar rápidamente cuáles hay. Los principales para representar un esquema eléctrico de una vivienda son el esquema topográfico, el esquema multifilar, ¿sí? Y el esquema unifilar, ¿sí? Esos son los tres diferentes tipos de esquema. Como pueden ver, ahorita vamos a ver a nombrar cada una de las diferencias, ¿no? Gráficamente vemos pues, que prácticamente representa cada uno. Pero pues aquí un poquito más a detalle tenemos lo que es el esquema topográfico. El esquema topográfico es la representación en perspectiva de la instalación, ¿sí? Normalmente es el que hacemos nosotros. Es en una vivienda, nosotros le pasamos al ingeniero o al electricista que vaya a realizar la vivienda, le pasamos este esquema, ¿no? Yo creo que es el más básico que nosotros podemos representar o dar, ¿no? Ya los otros esquemas normalmente pues ya nos los debe de entregar el electricista, ¿no? Un esquema eléctrico completo de la instalación por donde pasan los cables. Yo creo que ese ya es más importante de tener para posteriormente en la vivienda pues saber por dónde cruzan los dos ductos, ¿no? Pero pues bueno, este es el principal que nosotros estaríamos armando en nuestros planos que entregamos para la fabricación, ¿ok? Entonces, este esquema, pues, ¿qué es lo único que me indica, no? A través de líneas interconectamos lo que son los diferentes dispositivos, en este caso, algún tipo de luz, ¿sí? Representado por E1, una luz, una caja de distribución, contactos, de acá unos interruptores, unos apagadores, ¿sí? Y otros tipos de contactos en otras paredes, ¿ok? Entonces ya con eso yo le puedo decir al electricista pues que vamos a llevar esta vivienda, en este cuarto más bien va a llevar 4 contactos, un interruptor, ¿sí? Pues obviamente mi caja de conexiones y un foco, ¿no? Para un cuarto va a llevar solo un foco. ¿Ok? Entonces, de esta forma, pues yo ya le hago saber qué es lo que yo requiero en esa vivienda. Obviamente van a faltar a lo mejor temas un poquito más técnicos de alturas, tamaños, distancias, medidas, ¿sí? Para saber a qué distancia quieres tú los contactos o quieres tú el apagador, a qué altura, el foco si va ahí centrado en el techo, etcétera. ¿Ok? Eso ya lo podemos ir representando posteriormente. El esquema multifilar, ¿sí? Este esquema un poquito ya más complejo. Realmente no vamos a estar trabajando mucho este esquema, pero lo que hace es representa todos los componentes con todas las líneas que deben intervenir en ese circuito, ¿sí? Obviamente cada circuito, cada dispositivo, pues se alimenta mínimo con 2 cables, ¿no? Si fuese una luz que se trabaja a 110, pues lleva el cable de la línea y el cable del neutro. Entonces tenemos que representar en el circuito la conexión directa de los cables hacia cada una de las líneas, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos diferentes fases, diferentes neutros, tierra física. En cada uno de estos salen las líneas, los cables de cada una de las fases y del neutro, y vemos cómo se conecta realmente en lo que es cada uno de los dispositivos, ¿no? Acá puedes ver cómo están conectados cada uno de los dispositivos. En este caso son contactos, ¿no? Donde nosotros conectamos un dispositivo y vemos que cuenta de 3 patitas. Obviamente va a ir una patita, va a ser la fase o la línea, ¿sí? La otra patita del otro extremo va a ser el neutro,
¿sí? Todo enchufe, todo conector tiene que contar cuando menos de la fase y el neutro para cerrar el circuito. Y la tercera patita, la del centro, que es la más amplia, pues es la tierra física, ¿ok? Acá está representada con la letra TT. ¿Ok? Pero pues como podemos ver aquí pasamos todos los cables y representamos gráficamente cada una de las líneas, de las fases, ¿sí? De los cables que nosotros vayamos a conectar. El esquema unifilar pues, representa el circuito mediante una sola línea, ¿sí? En la que muestra con barras cruzadas el número de conductores que lo componen, ¿sí? Este sistema es el más empleado, ¿sí? Por ser el más sencillo, ¿sí? Y simplifica mucho la instalación, el dibujo de las instalaciones eléctricas sobre los planos, ¿no? Este es el que nosotros vamos a estar empleando, ¿sí? Normalmente en nuestros planos de nuestra vivienda, ¿no? Se representan de forma más fácil, ¿sí? Que el anterior, el multifilar. En este caso vemos que esta es mi acometida, ¿sí? Es mi medidor. De aquí salen ya mis cables hacia, vamos a poner, este fuese un cuarto, ¿no? Al centro va a ir una luz, va a ir un foco, el cual sabemos que pasa con dos cables, por eso son las dos líneas que me están indicando, las dos líneas cruzadas, quiere decir que este cable, si esta línea representa dos cables, ¿ok? Están cruzando dos cables, obviamente va a ser una fase y el neutro. Este simbolito, vamos a ver ahorita los símbolos, representa un switch, un apagador, ¿sí? Obviamente mantenemos la línea con dos cables que llegan hacia el foco, ¿ok? De aquí podemos ver que sale otra línea, el cual ya son tres cables, tres hilos, ¿sí? Vamos a tirar un cable, o más bien tres cables, porque acá podemos ver que son tres hilos, hacia los contactos, ¿ok? Esos son diferentes contactos que van en la pared, ¿sí? Son para los enchufes o contactos, son 1, 2, 3, 4 contactos que vamos a conectar y vemos que son contactos pues, triples, o sea, de la línea, la fase o línea, el neutro y la tierra física, ¿no? Que son los tres cables que nosotros tenemos para conectar. Si se dan cuenta, es el mismo esquema o la misma representación que estamos haciendo de los tres, ¿no? Es el mismo circuito que tenemos en los tres. Acá lo vemos de manera topográfica, el foco en el techo, un switch o un apagador y los cuatro contactos, ¿ok? En el segundo, en el multifilar, tenemos el mismo esquema, ¿sí? La misma representación, una luz, su interruptor, ¿sí? Y los cuatro contactos, como podemos ver acá son tres cables, tres cables, tres cables, tres cables y acá son dos cables. Que me está representándolo ya de manera unifilar, ¿sí? Acá tenemos una línea, pero vemos que son dos cables que van a cruzar hacia el interruptor y el foco. Y acá tenemos otra línea que representa los cables, que son tres, los cuales van conectados a los cuatro interruptores, ¿ok? Por lo tanto, este esquema es muchísimo más sencillo de representar, un poquito más limpio a la hora de dibujar, para no tener tantas líneas, ¿ok? Acá vemos un esquema unifilar un poquito más complejo, ¿no? En un plano ya de una vivienda, nosotros tendríamos nuestro plano en la vista alzada, ¿sí? De la vivienda y nosotros representaríamos de esta forma cada uno de las luces o contactos que vayamos nosotros a colocar en cada una de las instancias del hogar, ¿sí? Y de esta forma más o menos podemos ir representando nosotros dónde queremos que lleve o cuántos circuitos van a llevar, ¿sí? Cuántas iluminaciones, cuántas luces, cuántos contactos, cuántos apagadores, ¿sí? Etcétera. Entonces de esta forma nosotros vamos haciendo los diagramas de conexión, ¿ok? Vamos a ver un poquito de igual la nomenclatura, o más bien la simbología que se utiliza normalmente, ¿sí? Estos símbolos que se utilizan los más habituales en el esquema unifilar, ¿sí? Como estábamos diciendo, ese es un punto de luz, como vimos en los esquemas anteriores, ¿sí? Este simbolito representa el punto de luz en el techo,
Este simbolito representa un interruptor sencillo, un interruptor conmutado, otro tipo de interruptores, sí, que ya después les explico. Tomas de corriente, toma de corriente de varios usos, ¿sí? En este caso es una toma de corriente de fase y neutro, ¿sí? De solo dos conectores. Este ya me representa fase, neutro y tierra física, ¿sí? Los tres hilos, etcétera, ¿no? Acá otras tomas de corriente ya específicas para lavadoras y lavavajillas, para un determinado circuito, pulsadores, timbres y caja de derivaciones, ¿no? Bueno, acá es una simbología que podemos nosotros tener de referencia, que pueden utilizar cuando nosotros estemos haciendo nuestros planos, ¿ok? Para avanzar un poquito más rápido, vamos a hacer unos esquemas o explicar estos circuitos básicos, ¿sí? Los más comunes en las viviendas, y repasar cómo podemos hacer la conexión y cómo funcionan realmente, ¿ok? Ya vimos un poquito de los grados de electrificación, ya conocemos un poco de los diferentes tipos de esquemas y diagramas que vamos a estar utilizando. Sí, yo creo que ya más adelante, en la siguiente clase, vamos a estar ya trabajando con ese tipo de esquemas, sí, ya dibujando nuestros planos. Lo que quiero es hacer es que entendamos al 100% cómo funcionan los circuitos, ¿no? No solo cómo vamos a pasar los cables, sino cómo funciona realmente ese circuito, ¿ok? Vamos a hacer unos ejemplos, ¿sí? De aquí, de hecho, estos son los ejercicios que vamos a estar realizando. Son 3 circuitos básicos que vamos a ver, los cuales quiero que hagamos unas simulaciones para entender, pues, de forma más clara cómo funciona, ¿no? Cómo pasa la corriente a través del circuito. Aquí podemos ver que el primer circuito básico es un punto de luz simple con un interruptor, ¿ok? Es como el que veíamos en los esquemas anteriores. Prácticamente es una luz de un cuarto con un interruptor, ¿no? Cuando entras al cuarto, presionas el interruptor y enciende la luz o se apaga, ¿ok? Físicamente, el esquema de montaje podemos ver que pues va del cuadro de control, ¿sí? Del gabinete de control, pues está su pastilla de iluminación, ¿no? En este caso va a ser esta pastilla de iluminación, ¿sí? Del cual pues estamos sacando 2 líneas, el neutro y la fase, o la línea, fase y neutro, línea y neutro, siempre van a haber 2, ¿sí? Para la vivienda, normalmente son solo estos 2, la línea, que es el cable café, acuérdense, por norma va de color café, y el neutro va por norma de color azul, ¿ok? Fase y el neutro pues son los que transportan la corriente a 110 volts, ¿sí? Acuérdense que la línea es como que la línea activa, la parte positiva, vamos a llamarle, aunque la corriente alterna no tiene polaridad, pero es la línea de cual transporta la carga eléctrica, y el neutro es el cable que cierra el circuito, ¿ok? Y acá tenemos otro cable pues de tierra física, ¿ok? Para evitar descargas. Ya vimos en presentaciones anteriores para qué nos sirve una tierra física, ¿no? Y que hizo importancia en estas instalaciones, ¿ok? Pues tiramos los cables a través de un ducto, pasan y llegan a nuestra cajita de derivación, donde nosotros hacemos nuestras conexiones, nuestros empalmes, nuestros cortes de cables, ¿sí? A este aparatito que vemos acá, café, pues es una bornera de conexión. Lo único que hace es empatar los circuitos. Llega mi cable de tierra, aquí lo conecto a través de unos tornillitos, ¿sí? Y ya tiene continuidad al siguiente cable, ¿no? Que sale hacia la lámpara, en este caso de la tierra física. Eso es un puente que une los cables, ¿ok? Y tenemos el neutro pasa en el segundo borne, ¿sí? Lo mismo, estamos puenteando la alimentación de acá, brinca al segundo, ¿sí? Y posteriormente pues está conectado directo a la lámpara, ¿ok? El neutro pues ya está conectado prácticamente directo a la lámpara, y lo único que nos falta es hacer el paso de la corriente de la fase,
¿sí? Que es el cual donde lleva la corriente. Si yo hiciera el contacto igual que el azul, o sea, la conexión igual que el azul, o sea, llega al borne y de acá conecto directo a la lámpara, pues siempre sencillamente la lámpara siempre se va a mantener encendida, ¿ok? Nunca se apagaría. Entonces, para que se apague, lo que hacemos es que llega a la tabla de conexión, de ahí derivamos un circuito que llega a nuestro interruptor, lo conectamos a una patita del interruptor, a la salida de la segunda patita del interruptor, lo conectamos hacia la lámpara. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros presionemos el interruptor, la corriente cruza, ¿sí? Y pasa hacia la lámpara, ¿ok? Y cerramos el circuito para que regrese la corriente por el neutro. Si yo abro el interruptor, pues simple y sencillamente la corriente ya no pasa y por lo tanto ya no tiene energía este cable que llega a la lámpara, ¿ok? Este es el esquema de montaje. El esquema multifilar de conexión, pues, ¿cómo sería? Pues simple y sencillamente conectamos, ¿sí? Tenemos la línea, ¿sí? El neutro, tenemos nuestras dos conexiones, línea y neutro, y igualito que tenemos acá, el neutro está conectado directamente a una patita de la lámpara. Aquí tenemos el cable neutro. Acá vemos que tienen un circulito, un medio círculo. Quiere decir que está brincando ese cable. O sea, no tiene continuidad o no se unen estos dos cables. Este cable que pasa por acá está brincando al cable, ¿ok? Entonces no tiene conexión acá. Entonces tenemos que el neutro solo tiene esta trayectoria recta y acá sí se une a una patita del foco. Y la línea, pues siempre sencillamente acá tenemos nuestra barra de conexión y pasamos, brincamos el neutro, no está conectado el neutro y se conecta al interruptor. Del interruptor, pues nosotros abrimos o cerramos el circuito y pues alimenta el foquito. ¿Ok? Este es el primer circuito. Vamos a nombrar los demás circuitos y ahorita retomamos ya en la simulación que vamos a dar nosotros realizando. El circuito 2, como podemos ver, es un circuito pues prácticamente igual al circuito anterior, ¿no? Lo único que estamos cambiando acá es el actuador, o sea, el elemento final. ¿Qué es esto? Bueno, pues acá en vez de poner un foco, ¿sí? Una lámpara, estamos nosotros conectando lo que es un timbre, ¿sí? Que igual es un elemento típico que va en una vivienda, un timbre, ¿sí? Como podemos ver, prácticamente es el mismo esquema de conexión, ¿sí? En este caso tenemos nuevamente el neutro que va conectado directamente a la bocina, ¿sí? Del timbre, ¿sí? Y nuevamente la línea brinca el neutro, ¿sí? No está conectado y vamos hacia un botón, en este caso es un botón pulsador, ¿sí? Cuando yo lo presiono, suena, cuando lo suelto, pues deja de sonar, ¿sí? En el anterior, pues se quedaba un enclavado, ¿sí? En este, pues es un interruptor, cuando yo lo presiono se queda en esa posición, hasta que lo vuelvo a presionar, pues se abre nuevamente, ¿ok? Entonces, el circuito 2, pues, comentaba, es muy similar, ¿no? Acá me representa el montaje, cómo se hace, ¿no? Realmente, pues es igual al anterior, ¿sí? Es igual, tenemos la fase que brinca al botón y alimenta a nuestra bocina, ¿ok? Y por último, pues un interruptor de luz con dos interruptores, ¿sí? Estos pues son los más comunes que se utiliza, el circuito es el más común y muchos no lo hacen correctamente, ¿sí? En las viviendas. Es un diagrama muy fácil, el cual se utiliza para los puntos de luz por ejemplo, en las escaleras, ¿sí? O en dormitorios o pasillos, ¿no? Donde el cual, pues cuando vamos a subir la escalera, prendemos la luz y una vez estando arriba, pues la apagamos, ¿ok? O viceversa, estando arriba prendemos la luz y cuando bajamos, pues la apagamos nuevamente, ¿ok? Entonces este circuito, pues es muy común en las instalaciones, ¿sí? Y repito, pues muchas veces a veces se cometen ahí errores en la instalación y no funcionan de manera adecuada.
¿Cómo funciona esto? Pues simple y sencillamente, de la misma forma que el circuito anterior, el neutro únicamente se conecta a la patita del foco, y la fase del foco, ¿cómo lo vamos a conectar? Si se dan cuenta, pasa la línea o fase, va a un interruptor que tiene dos posiciones, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado, ¿sí? Que a su vez se conecta al otro interruptor, ¿sí? Que igual tiene otra conexión normalmente abierta o normalmente cerrada. Y pues dependiendo de cómo esté la conexión, pues abrirá o cerrará el circuito. Ahorita lo vamos a ver para que quede de manera un poco más clara, en cómo se hace esta conexión, ¿sí? Para que se entienda un poquito mejor, ahorita les explico yo más a detalle. Aquí está la conexión, ¿no? De la misma forma el neutro va directamente a la lámpara, mi tierra física va directamente, y solo jugamos con la línea de fase, ¿no? Que llega a los dos interruptores, a los dos contactos que están conectados de tal manera que me permiten conmutar el paso de la corriente, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿sí? Cómo se conectan a través de un software que vamos a utilizar para hacer ciertas simulaciones, ¿ok? ¿Qué hacemos? Vamos a descargar, ¿sí? de la plataforma del Brightspace, en la sesión 3, ¿sí? Tenemos nosotros ya la diapositiva y tenemos el software de simulación y de diseño. Aquí yo le doy clic y descargamos, se descarga un archivo RAR del software, ¿sí? Si yo veo la descarga, tenemos esta carpetita, la cual nosotros pues abrimos y descomprimimos este archivo, un WinRAR, ¿sí? Podemos extraemos el archivo, ¿sí? Y una vez finalizado tenemos ya la carpeta del software. Abrimos, ¿sí? Acá tenemos una nueva carpeta, abrimos ya la carpetita y tenemos estos archivos. ¿Sí? Realmente este es el archivo de ejecución. Entonces, si se dan cuenta, acá abajito tenemos una clave que es 4962. ¿Ok? Entonces, abrimos el software, simple y sencillamente se ejecuta, no se tiene que instalar, ¿sí? El software es para Windows, ¿sí? Yo creo que solo únicamente con Windows funciona ahorita este software, y escribimos la clave que decía allá abajito, que era 4962. ¿Ok? Le damos OK y ya me permite abrir el software. Tenemos este software se llama CADesimu. Sí, es un software de dibujo CAD que me permite simular ciertos circuitos. Les explico el entorno rápidamente, ¿ok? Acá del lado izquierdo tenemos herramientas de dibujo, ¿sí? Tenemos flechas, líneas, cuadrados, círculos, cuadrados con relleno, para rellenar fondos, cuentagotas, escribir textos, ¿sí? Aquí podemos hacer a lo mejor algún diagrama, podemos hacer un esquema, podemos hacer una vivienda con estas herramientas, ¿sí? Del lado derecho pues me permiten modificar colores, ¿no? De las líneas, colores de los cuadros, los rellenos, los grosores de cada uno de esos cuadros, etcétera. ¿Ok? Esto aquí tenemos del lado derecho e izquierdo, pues herramientas de dibujo. Si se dan cuenta, pues acá abajito pues me genera un plano una visualización como si fuese una hoja de un plano, ¿sí? Acá podemos modificar y hacer el zoom y modificar modificar las fechas, modificar el nombre del archivo, etcétera, ¿no? Aquí podemos nosotros ir dibujando diferentes hojas, y aquí podemos ver pues, los archivos generales, o sea, herramientas generales, copiar, deshacer, guardar, importar imagen. Y acá puedes importar una imagen de tu plano y ponerlo directamente y escribir sobre él o dibujar sobre él. Configurar impresora, configurar la página si quiero otro tamaño.
acá las herramientas de dibujo que están acá a la izquierda, etcétera, ¿no? Simulaciones, realmente herramientas generales, ¿sí? Las herramientas de la segunda fila, pues tenemos el zoom, las herramientas básicas, ¿no? Copiar, pegar, guardar, abrir, zoom, a deshacer, rehacer. Y acá tenemos, lo importante de esta es la palomita de simulación, que es para iniciar la simulación en el play, en el verde, y para pausar la simulación. Esos son los dos importantes. Y estas tres que son para girar a la izquierda, girar a la derecha, espejo, espejo horizontal o vertical, de los dispositivos que vamos a conectar, que me permiten rotar estos dispositivos. ¿Ok? Lo importante acá es tener, entender estos puntos. Esos son los importantes de la tercera barrita. Aquí tenemos las alimentaciones, ¿sí? Las cuales, si le doy clic, se abre los diferentes tipos de alimentación para un circuito, que son la línea, el neutro y la alimentación de protección, que es la tierra física, ¿sí? Puedo ponerlos de manera independientes, o ya puedo poner rápidamente ya un circuito que va a llevar línea y neutro, pues automáticamente me pone estas dos, ¿sí? Lo mismo acá, línea, neutro y la tierra física, o ya para la parte industrial, la cual ya lleva corriente trifásica, ¿sí? Ya lleva la línea y el neutro, las tres líneas, ¿sí? O las tres líneas y la protección, o las tres líneas y un neutro, etcétera, ¿no? Acá la parte positiva para corriente directa, pero bueno, eso ya son otras cosas. Nosotros estaríamos utilizando estas dos primeras para la alimentación de residencial. Aquí son unos interruptores de fusibles, ¿no? Que muchas viviendas a veces llevaban los interruptores de fusibles o seccionadores de fusible. Normalmente, pues ya las más modernas, pues ya son este tipo de pastillas o breaks, ¿sí? Que son estos disyuntores automáticos, ¿sí? Son de tercero, los cuales tenemos un break de un polo, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo, o de dos, o de 3, ¿no? Para la parte industrial. Aquí tenemos los diferenciales, los interruptores diferenciales, y que vemos en el cuadro de control en la presentación. Tenemos acá motores, ¿sí? Motores trifásicos o motores monofásicos, ¿sí? Este puede representar un motor de un aire acondicionado, un ventilador, una licuadora, etcétera. Aquí tenemos lo que son contactos, ¿sí? Esta ahorita es para la parte más automática. Nosotros vamos a estar utilizando estos accionamientos, ¿sí? El segundo, que son accionamientos. Los cuales tenemos pulsadores, que son estos tres primeros, uno normalmente abierto o normalmente cerrado, que son pulsadores que los cuales mientras que yo presione se mantiene el estado, cuando yo lo suelte regresa, o los accionamientos que son esos terceros, los interruptores, que son como los contactos que tenemos en nuestras casas, ¿no? Que los presionas y ahí se queda en esa posición. Y hasta que lo vuelves a mover de posición, pues cambia, ¿no? Prende o apaga. Estos no, al contrario, son pulsadores. Cuando yo presiono, se prende, y cuando yo lo suelto, pues se apaga, como el caso del timbre que vamos a utilizar. Mientras yo lo presione, va a estar sonando el timbre. Cuando lo suelto, pues deja de sonar. En el interruptor no, el interruptor presiona una vez y se mantiene su estado, como para una luz. Presiono y se queda encendido. Hasta que yo lo vuelvo a presionar, cambiar de lugar, pues se apaga. ¿Ok? Y pues para finalizar, tenemos más cosas, ¿no? Pero yo creo que vamos a utilizar ahorita nomás esta que dice bobinas y señalizaciones, los cuales vamos a hacer uso de piloto, de señalización, que son las luces, ¿sí? Y el timbre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la práctica 2 tenemos acá el timbre. Y el último es el que dice cables y conexiones, que nos va a servir para arrastrar y conectar el cable de fase, el cable de neutro y el cable de protección, que es la tierra física. ¿Ok? Bueno,
Para no hacerlo más largo, vamos a hacer el primer esquema, ¿sí? Punto de luz simple con interruptor. Tenemos ya, pues ya el diagrama, realmente va a ser copiar este diagrama, la línea y el neutro, ¿sí? Y nuestro interruptor y nuestra lamparita, ¿ok? Vamos nosotros a dibujarlo. Acuérdense que vamos primero a la alimentación, vamos a hacer uso de la línea y el neutro, los cables de línea y el neutro. Si lo coloco de esa forma, pues también va a funcionar, pero me está indicando que van a ir hacia abajo. Lo podemos dejar así, o si queremos copiar exactamente como está en el esquema de la presentación, pues ponemos acá girar y ya se gira automáticamente la orientación de esas conexiones, ¿ok? Ya se quedan viendo hacia la derecha de manera horizontal cuando antes estaba de manera vertical, ¿ok? Tenemos ya nuestras alimentaciones, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más de zoom. Continuamos con lo que es lo que va a hacer falta en este caso es las conexiones, la línea y el neutro, un interruptor y una lámpara. Vamos a hacer la conexión, o más bien jalar los dispositivos de una vez en accionamientos. Acuérdense que hacen accionamientos. En el caso del circuito 1 va a ir un interruptor normalmente abierto, ¿sí? Y de la misma forma queda orientación, de ese tipo de orientación vamos a invertir la orientación que gire, ¿sí? Ponemos el circuito, el interruptor, y nos haciendo falta lo que es la bobina, que es el piloto de señalización, y de la misma forma vamos a invertir el giro y lo dejamos alineado a nuestro interruptor, ¿ok? Ya tenemos ahora sí todos los circuitos, ¿sí? Tenemos ya todos los circuitos, falta ahorita hacer la conexión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que se entienda un poquito mejor, vamos a igualar la conexión que tenemos nosotros acá, nuestro esquema multifilar. Vamos a dibujar nuestro esquema multifilar. Este software me permite dibujar este tipo de esquemas multifilares y simular su funcionamiento, ¿ok? Entonces sabemos que el cable neutro es el color azul, lo conectamos a la N que es del neutro y pues tiramos un cable, tiramos una línea, ¿sí? En que me representa que todo eso, aquí puedo hacer diferentes conexiones para otros dispositivos. Acuérdense que una patita del foco va a estar conectado directamente, ¿sí? Al neutro. Aquí vemos que ya se forma un punto de conexión, el puntito ese rojito que sale, ¿sí? Ya tenemos nuestra conexión al neutro, ¿sí? Y la línea se va a conectar hacia nuestro interruptor. ¿Okay? Acá nomás están un poquito tan invertidas las conexiones. La línea quedó arriba acá y el neutro está acá abajo. Y en el anterior está invertido, pero es lo mismo. ¿Ok? El neutro lo vamos a conectar directo y la línea cambiamos el cable a cable de fase. ¿Sí? Vamos a tirar la conexión hasta acá o hasta acá. No me afecta, digo, no estoy interconectándola acá al punto donde yo quiera. Ponemos acá a lo mejor la línea, ¿sí? Y de acá tiramos la conexión acá arriba, ¿ok? Tiramos, se hace la interconexión, ¿sí? Como lo estoy haciendo, nomás le estoy dando clic, ¿no? El otro, se dan cuenta, me sale un puntito, queda sobre la terminal. Es importante que quede sobre el punto, sobre la terminal de donde quiero yo hacer la conexión. Le doy clic, arrastro y llego al otro punto de conexión y soltamos, ¿ok? Así estoy haciendo las conexiones. Si ven que tienen problema, pueden eliminar los cables, ¿sí? Solo seleccionan y ponen suprimir y eliminan los cables, ¿sí? En este caso vamos a borrar. Acá está correctamente, pero vamos a borrar. Si yo borro y ya se borró el cable, se me quedó mi punto de conexión, que igual puedo borrarlos, ¿sí? Suprimir, puedo borrar o darle clic derecho, selecciono clic derecho. De hecho, no me permite ahorita hacerlo con clic derecho, solo me sale de borrar, ¿sí? Con suprimir. Vamos a hacer nuevamente la conexión por si se perdieron. Sí, ahorita solo lo hice para mostrarles,
pero queda la conexión. Nuevamente lo estoy redibujando, agarramos sobre este punto y llegamos a la conexión, ¿ok? Y ya tenemos conectado nosotros nuestro circuito como estaba anteriormente antes que yo borre, ¿no? No es necesario que ustedes lo borren ni lo vuelvan a colocar. Solo era para que vean que puedo borrar los cables por si tienen alguna falla. Y ya tenemos dibujado nuestro esquema, ¿sí? Nuestro esquema multifilar del punto 1, punto de luz simple con interruptor, ¿ok? ¿Qué es lo que puedo yo hacer? Pues podemos escribir el texto, ¿sí? Vamos a escribir de hecho el texto nosotros, ¿sí? Escribimos el texto, ¿ok? Punto de luz simple, ¿ok? Y vamos a poner igual nuestro nombre. ¿Ok? Esto va a ser importante que nosotros coloquemos esta información porque ustedes me van a mandar este archivo, ¿ok? El cual me van a estar mandando los tres archivos, los tres dispositivos que vamos a hacer, me lo van a mandar. Entonces tenemos ya el dispositivo 1, más bien el esquema 1, ¿sí? Con mi nombre, en el caso van a poner su nombre, y lo único que queda va a ser la simulación. Ponemos play, simulamos, y si se dan cuenta cambia de color y me va a permitir yo presionar. Cuando yo presiono, recuerden que es un interruptor, hago un clic y cambia su estado y me permite iluminar, ya se ilumina de verde, que quiere decir que está bien correcta, o sea, está correcta la conexión. Si en cada caso que yo presione y se mueva ese circuito y no prenda, pues a lo mejor alguna conexión no está correcta. Es recomendable borrar los cables y volverlos a conectar, ¿sí? En este caso le damos clic otra vez y se abre el circuito, le damos clic, se cierra el circuito, ¿ok? Con eso ya tenemos listo, vamos a detener la simulación y lo único que resta es guardar, ¿sí? Guardar el archivo, ¿sí? En este caso lo vamos a guardar en pues, donde ustedes vayan a estar guardando o trabajando. Bueno, en este caso lo vamos a guardar en cualquier punto, ¿no? En el escritorio vamos a poner el nombre según la nomenclatura que le estoy pidiendo al final, ¿sí? En este caso, pues se va a subir las tres actividades, los tres circuitos, en el software, y ya se creó una actividad en el Brightspace, en el cual vamos a subir los circuitos, ¿no? Igual vamos a poner una actividad que es contestar unas preguntas rápidas, son 5 preguntitas que vamos a contestar nosotros en el Brightspace. O sea, quedan dos actividades, dos tareas, que es subir los tres circuitos y contestar las preguntas. ¿Ok? Sigan esa nomenclatura para que sea más fácil de calificar. ¿Sí? Circuito, en este caso circuito 1. ¿Sí? Del Castillo Llora Carlos, y guardamos, ¿ok? Y ya tenemos nuestro primer circuito. Se va a guardar un archivito, ¿sí? El cual ya tenemos nosotros creado, ¿no? Se crea un archivo, aquí podemos crear nosotros un archivo nuevo y volver a hacer todo, o simple y sencillamente abrimos el circuito que teníamos. Ok, ya teníamos el circuito 1, sí, aquí se pausó un poquito la grabación, pero bueno, teníamos ya el circuito 1, lo guardamos, como les comentaba, guardamos el circuito 1, donde ustedes vayan a guardar los archivos,
con la nomenclatura pues que estábamos comentando, circuito 1 del Castillo Llora Carlos, ¿no? Guardamos el circuito 1 y si quieren pueden modificar este mismo circuito o abrir el mismo circuito o volverlo a dibujar un archivo nuevo, crear un archivo nuevo y vuelven a hacer toda la conexión. En este caso, para hacerlo más rápido, pues podemos nosotros cambiar los archivos, los dispositivos. ¿Cuál es el segundo? El segundo era nomás cambiar la luz por un timbre, ¿sí? Y el otro, en vez de que sea un interruptor, va a ser un pulsador, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, creamos un archivo nuevo, ¿sí? Volvemos a dibujar las líneas del neutro y la línea, ¿sí? Y en este caso vamos a eliminar los circuitos, ¿sí? Borramos las conexiones. En este caso estoy ahorrando aquí un poquito de tiempo únicamente estoy borrando nuevamente. Ok, ya borré nuevamente estos. Y aquí que bueno, está, ya coloqué la línea y el neutro. Colocamos lo que es en este caso un accionamiento. En este caso va a ser un pulsador, ¿sí? Vamos a invertir el giro nuevamente. Ponemos el pulsador. Y lo otro que va a requerir es una bobina, en este caso va a ser el timbre, ok, igual invertimos el giro del timbre, ¿sí? Y colocamos. Ahora nos vamos nuevamente a cables, ponemos lo que es el neutro tiramos la línea de conexión, de aquí tiramos la conexión al neutro, aquí si se dan cuenta aquí me pasé, ok, lo selecciono, borramos, es importante colocarlos exactamente en el puntito que me marca, darle clic y que me indique el otro punto para que me haga la conexión, ok, y lo mismo con el neutro, con la fase, hacemos la conexión al pulsador y aquí podemos tirar un cable a lo largo y hacemos la conexión, ok, y ya me hace la conexión del punto, acá se ve que ya se conectó. Y nuevamente pues podemos modificar el texto, le damos doble clic y va a ser, en este caso va a ser 2, vamos a poner timbre, ok, Carlos del Castillo, ya tenemos la práctica 2, podemos simular que funcione correctamente, ¿sí? Mientras yo presione se acciona, cuando yo lo suelto se apaga, ¿sí? El timbre, suelto se apaga, presiono, enciende, suelto se apaga, ok, y nuevamente vamos pausamos la simulación y nuevamente podemos guardar este como circuito 2 Carlos del Castillo, guardamos, ¿sí? Y lo que nos va a faltar va a ser el circuito 3. El circuito 3 pues va a ser los dos interruptores, puntos de luz con dos interruptores, ¿sí? Y vamos a hacer esta otra simulación. En este caso requerimos dos interruptores, ¿sí? En este caso va a ser uno de dos posiciones. Ahorita les voy a mostrar dónde está. Y otra luz, ¿ok? Vamos a nuevamente, si quieren utilizar el mismo esquema, borramos todo lo demás. Pueden crear un archivo nuevo, si se les es más fácil. Borramos, suprimir, estoy borrando las a veces falla un poquito el borrado, pero bueno, lo mismo, tiramos nuestros cables, ok,
En este caso copiamos igual el diagrama, tenemos dos interruptores, pero en este caso vean que es de dos posiciones y una luz. Vamos a irnos a accionamientos, buscamos los interruptores, que son estos, que es interruptor normalmente abierto, un interruptor normalmente cerrado, interruptor normalmente abierto, normalmente cerrado, ¿sí? Y vamos a colocar este interruptor normalmente abierto con normalmente cerrado. Giramos y colocamos. De hecho, vamos a utilizar este otro para no confundir. Voy a utilizar el interruptor que dice acá, interruptor con. Ok, este es el que vamos a utilizar. Giramos y tenemos ya esta conexión. Colocamos y el segundo igual lo vamos a colocar. De hecho, si nos vamos estrictamente a cómo está el diagrama, este se dan cuenta que está invertido. Son 3 puntos. Este es el común, que está normalmente cerrado a esta patita, ¿sí? Y cuando yo lo acciono, brinca a la siguiente. Y el otro pues está invertido, ¿sí? Está de la otra posición. Vamos a colocarlo, hacer espejo, ¿ok? Para que nos quede así. Correcto. Presioné la tecla de espejo y colocamos. Nuevamente nos vamos a lo que es bobina de señalización, nos vamos a luz piloto, vamos a hacer que gire la pieza, ¿sí? Y hacemos la conexión. Ok, ya tenemos los dibujos tal cual están acá en el diagrama multifilar, ¿sí? Es un interruptor de 3 puntos de 2 posiciones y el otro interruptor es el mismo, solo que lo invertimos en espejo, ok, para que se entienda un poco más fácil. Y la lámpara. Vamos a hacer la conexión, si se da cuenta igual nos vamos a cables, neutro, conectamos una patita del neutro a la lámpara y cómo está la conexión. Vamos a ver, la línea va al común, vamos a conectar línea de fase, este va conectado al común, ¿sí? Vemos nuevamente cómo está la conexión y el normalmente cerrado de este dispositivo lo vamos a conectar al normalmente abierto del otro y viceversa, el normalmente cerrado de este interruptor lo conectamos al normalmente abierto. Ok, hacemos nomás la interconexión. El normalmente cerrado va al normalmente cerrado, lo ponemos al normalmente abierto. Ok, entonces lo que vamos a hacer es invertir. ¿Se cuenta? Ese es normalmente cerrado y ese es normalmente abierto. Lo que vamos a hacer va a ser invertir el dispositivo. Ok, para que quede igual al diagramita que me está colocando. No hace falta que quede así, nomás es para que quede igualito y no se pierdan la conexión. Pues no pierdan cómo está. Entonces conectamos este con este. Ok, y este con este. Y este lo conectamos a la lámpara. Ok, este es el común, la patita 11 es el común, el 12 que dice 12 es el normalmente cerrado y el que dice 14 es normalmente abierto. No hacía falta hacer la inversión, se podía conectar así como estaba y igual iba a funcionar. Nomás para que quede así como que igualito al diagramita que tenemos ahorita. Ok, y si se dan cuenta, hacemos la simulación. Y podemos ver
que ahorita está apagado, pero si enciendo este switch debería de encender, alguna conexión no está correcta, entonces vamos a parar. Yo creo que va a ser de acá que no salió la iluminación. Voy a borrar nuevamente el cable, que les digo es más fácil, mejor borrar el cable. Extendemos un poquito más y ya me salió ahorita sí el punto de conexión. Ok, simulamos. Ok, ¿qué está pasando? Esto, como es un software, no tiene un nombre que dice "-s". Ok, yo le voy a poner acá, cambiar ese nombre que sea, vamos a poner S1, ¿sí? Y este que sea, cambiamos, damos doble clic, cambiamos que sea S2. ¿Por qué? Porque lo relaciona como si fuese el mismo botón. Si yo presiono ese botón, cambia este y cambia el otro. Entonces nunca se alcanzan a conmutar. Ok, entonces es importante hacer este cambio. S1, poner otro nombre, cualquiera. Ok, para que cuando yo conmute este, no lo relacione que fuese el mismo y no conmute también este otro. Entonces le vamos a dar play. ¿Sí? Presionamos S1 y como pueden ver, la corriente ya pasa por acá al cerrado, a la conexión que está normalmente cerrada de esta y enciende. Si yo el mismo switch lo presiono, pues se apaga la línea, porque la línea viene por acá hacia este circuito, del 12 brinca acá al 14 y la línea ya no brinca, la corriente ya no brinca a la lámpara porque está apagado acá. Pero si yo nuevamente presiono, ¿sí? La corriente ya pasa por el 14 al 12 y se va al común y entra a la lámpara. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya lo prendí, estoy subiendo las escaleras, una vez que subí, presiono el otro switch, se apaga la lámpara, ¿ok? Y viceversa, cuando quiero volver a bajar, pues presiono este y pues enciende la lámpara. Cuando bajo las escaleras, pues en el switch de abajo yo lo presiono y se apaga, ¿ok? Entonces ya tenemos el tercer esquema, el tercer diagrama. Vamos a hacer nomás el cambio del nombre. Pueden poner el circuito 3 y pues escalera si quieren, vamos a ponerle. ¿Okay? Y guardamos. Archivo, guardar como y circuito 3. Guardamos. Entonces ya tenemos nuestros esquemas ya listos, ¿no? Nosotros podemos ver ya en la carpeta donde nosotros estuvimos guardando mis 3 archivos, los cuales vamos a subir a la plataforma, lo vamos a subir al Brightspace. Yo ya creé aquí la actividad, el cual nosotros vamos a subir pues, los archivos. ¿Ok? Aquí tenemos la actividad de simulación de circuitos básicos. ¿Sí? Le damos clic y pues ya va a permitir nosotros subir aquí en esta actividad los 3 archivos. Y como les comentaba, las actividades que quedan pendientes va a ser subir esas 3 simulaciones y contestar unas preguntitas que igual están en la parte de evaluación. Subimos estas preguntas de repaso de la diapositiva 1, ¿no? Son 5 preguntas verdadero y falso, muy sencillas. ¿Ok? Pues por mi parte ya sería todo. Yo creo que si tienen alguna duda con respecto al software, con respecto a la simulación o la diapositiva, pues con muchísimo gusto me mandan ahí sus preguntitas o me hablan, me mandan un mensajito y con muchísimo gusto yo les apoyo. ¿Ok? Pues por mi parte sería todo ya la clase del día de hoy y pues nos vemos la próxima.